Hola, en este video he condensado un poco de información sobre qué son los juegos. Hablaré sobre sus características principales y la diferencia que hay con otras actividades de entretenimiento. Espero que lo disfrutes y que te sirva de algo. Sin más que decir, esto es Gaming Inusual y comenzamos con el video. Principalmente la definición que nos da la RAE es que un juego es un ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. De aquí podemos tomar algunas características importantes. En primer lugar, los juegos no son para demostrar que todos somos iguales. Al contrario, en todos los juegos siempre hay una diferencia, un ganador y un perdedor. Asimismo, la definición nos recalca que existen reglas. Para poder cumplir con su función de entretener, las reglas son importantes. Con este pequeño análisis podemos concluir que un juego no puede existir en el contexto de la vida diaria, ya que las reglas de un juego solamente tienen sentido dentro del contexto del mismo. A esto se le llama el círculo mágico. Cuando comenzamos a jugar es cuando entramos a este círculo mágico. Una vez dentro se nos imponen una serie de reglas y procedimientos que nosotros conscientemente aceptamos para poder entretenernos y divertirnos. Somos conscientes que si rompemos estas limitaciones, estaríamos dejando de lado el juego y por tanto dejaría de ser divertido. Por ejemplo, en un partido de fútbol, aceptamos que solamente podemos utilizar nuestros pies y piernas para tocar el balón. También, solamente podemos recorrer un área delimitada previamente y que solamente uno de los jugadores de cada equipo debe permanecer en la línea meta. Si nosotros omitimos una de estas reglas, porque simplemente no son eficientes, entonces el juego deja de ser divertido. Estamos de acuerdo que es mucho más eficiente tomar el balón con las manos y llevarlo directamente a la línea meta, pero no es igual de divertido que hacerlo con los pies. Así pues, el juego solamente existe si todos los participantes se someten a las reglas y entran en este círculo mágico. Pero para que un juego funcione correctamente, existen otras características fundamentales. El juego también se puede pensar como una pequeña libertad dentro de un mecanismo. Seguramente, cuando hablamos de mecánica, engranes, tuercas, tornillos, etc., has escuchado la frase, esa pieza hace juego, implicando que una pieza dentro del mecanismo no está bien asegurada y se mueve ligeramente. El juego al que se refiere esta frase y el tipo de juego del que estamos hablando se relacionan estrechamente, ambos refiriéndose a la libertad que tiene una pieza dentro de todo un mecanismo o sistema. En el caso de los juegos convencionales, el jugador es la pieza que tiene libertad de movimiento dentro de los confines del mecanismo, o mejor dicho, sistema, que está limitado por reglas. En primer lugar, se necesitan jugadores. Con uno basta. Sin jugadores no hay juego. En segundo lugar, y como ya explicamos, se necesitan reglas, y junto a las reglas se necesitan procedimientos. Estos son los pasos que hay que seguir para poder jugar. Pueden entenderse como las instrucciones de un juego. Para diferenciarlo de las reglas, hay que aclarar que las reglas definen lo que sí y lo que no podemos hacer en un juego, mientras que los procedimientos explican cómo podemos interactuar para proceder en el juego. Es decir, en fútbol, las reglas básicas son: solamente puedes utilizar las extremidades bajas del cuerpo, solamente se admiten 11 jugadores por equipo, al llevar el balón a la línea de meta del equipo contrario se gana un punto, el equipo con más puntos gana, mientras que los procedimientos serían las estrategias usadas para ganar en un partido. Otras características fundamentales para los juegos son los objetivos y los conflictos. Siguiendo con nuestro ejemplo del fútbol, el objetivo es llevar el balón a la portería contraria para anotar un punto y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Sin objetivos, los juegos se vuelven algo diferente que hablaremos más adelante. Por otra parte, el conflicto es una característica innata de los juegos. El conflicto se da con las reglas que limitan lo que los jugadores pueden o no pueden hacer. En el fútbol se encuentra en los momentos en que el balón depende de la habilidad de cada jugador para anotar un gol o para defender. Finalmente, los juegos tienen recursos que él o los jugadores deben cuidar, manipular y aprovechar a su favor. Hay diferentes tipos de recursos que no siempre son muy obvios. Por ejemplo, en el fútbol, un recurso que deben usar todos los jugadores es el espacio de la cancha y el tiempo que se tiene para jugar.
Existen diferentes actividades que algunos consideran juegos, pero con la definición que acabamos de formular podemos distinguirlos claramente diferentes a un juego. Por ejemplo, tenemos los juguetes y los acertijos. Si alguna de las características de las que hablamos faltan, se puede tener en lugar de un juego, un juguete o un acertijo, empezando por los juguetes. A diferencia de un juego, en los juguetes solamente tenemos interacción. No existen objetivos, no hay recursos, ni reglas, ni procedimientos. En un juguete no hay reglas que determinan qué hacer con el objeto. Claro que hay juegos que podemos crear con juguetes, pero ninguno de ellos es necesario para que el juguete pueda cumplir su función. La RAE los define como objeto que sirve para entretenerse. Aunque ambos juegos y juguetes son para el entretenimiento, la naturaleza de ambos es muy diferente. Los acertijos, por otro lado, pueden verse como un intermedio entre los juegos y los juguetes. La definición nos dice que es un enigma o adivinanza que se propone como pasatiempo. Los acertijos tienen un objetivo claro y fijo, y a su vez se tienen participantes y reglas como los juegos, pero son las únicas características que comparten. Las adivinanzas no pueden tener procedimientos porque dejarían de ser adivinanzas, ya que básicamente el procedimiento de un enigma sería la respuesta del mismo. Y a diferencia de los juegos, los acertijos tienen muy poco valor de rejugabilidad. A comparación de otros medios de entretenimiento, los juegos siempre van a depender de la interacción de uno o más jugadores, ya sea entre sí o contra el mismo sistema de juego. Esta interacción puede presentarse de diferentes maneras como las siguientes. Jugador contra sistema. Aquí entran muchos videojuegos denominados single player o de campaña. Dado que solamente hay un jugador, en muchos de estos modos se utilizan acertijos, y lo más común en años recientes es incluir una historia compleja que desarrolla mucho conflicto a los jugadores. Como ejemplo tenemos muchos videojuegos, entre ellos Super Mario Bros., Crash Bandicoot, muchos Call of Duty en su modo campaña y finalmente juegos de mesa como Solitario y Viernes. Múltiples jugadores individuales contra sistema. Aquí, los jugadores compiten individualmente contra el sistema, cada quien por su parte, con la característica de que todos los jugadores comparten el mismo sistema, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Es fácil confundir este modo de juego con otro similar, donde los jugadores compiten entre sí, pero este no es el caso. Lo único que los jugadores comparten aquí es el sistema, el tiempo y el lugar en que se juega. Muchos de este tipo de juegos los podemos encontrar en casinos, juegos como ruleta y los famosos tragamonedas. En estos ejemplos no se compite directamente contra los demás jugadores, sino contra el sistema, y solamente se comparte el aspecto social de los juegos. Jugador contra jugador. Este sistema es muy popular entre los juegos competitivos. Como su nombre lo implica, es una competencia entre únicamente dos jugadores frente a frente. Como ejemplos tenemos Street Fighter, The King of Fighters, ajedrez, entre otros. Competencia unilateral. Esto se refiere a la disputa entre dos o más jugadores contra uno solo. Es una manera interesante de crear conflicto y cooperación entre los jugadores. Ejemplos de estos tenemos Atrapados, Dead by Daylight, Gallinita Ciega y Stop. Competencia multilateral. Aquí los jugadores son libres de competir contra otros para poder ganar. Dentro de esta categoría se encuentran muchos videojuegos que generalmente se conocen como juegos multijugador. La competencia es entre 3 o más jugadores. Ejemplo de ello tenemos el juego de mesa Clue, los pobladores de Catán y videojuegos que incluyen este modo llamado Deathmatch. Juego cooperativo. Como su nombre lo indica, en este modo los jugadores compiten cooperativamente contra el sistema, a diferencia de la competencia unilateral donde compiten directamente contra otro jugador. Este no es el caso. Aquí la disputa es directamente contra el sistema. Ejemplo de ellos pueden ser Halo en modo cooperativo y los famosos escape rooms. Competencia por equipos. Finalmente, el último modo implica una disputa entre dos o más equipos de jugadores. Muchos deportes entran en esta categoría. Juegos como fútbol, básquetbol y modos de juegos de video como capturar la bandera y duelos por equipos.
Roger Caillois, un sociólogo y escritor francés, publicó en 1958 un libro llamado Los juegos y los hombres, la máscara y el vértigo, donde explica que el juego puede clasificarse en 4 categorías fundamentales: juego competitivo, juego basado en suerte, juego de fantasía y juego de vértigo. Caillois explica más adelante que estas 4 categorías pueden subclasificarse en otras 2 con los conceptos de ludus, o juegos basados en reglas, y paida, o también llamado juego libre. A continuación explicaré más a detalle y con ejemplos este tipo de categorización. Primero que nada tenemos las 4 categorías básicas que nos da Caillois, las cuales son juego competitivo, juego basado en suerte, juego de fantasía, juego de vértigo. A su vez, estas categorías se subdividen en juegos basados en reglas y juegos libres. Dentro de los juegos competitivos con reglas, Agon Ludus, encontramos ejemplos como los deportes, el ajedrez, los videojuegos de pelea, entre otros. Son más utilizados como actividades de entretenimiento para espectadores. Los juegos libres, Agon Paida, son aquellos juegos que se dan espontáneamente para competir contra una o más personas. Los niños son el claro ejemplo de esta manifestación de juegos. Lo podemos apreciar cuando 2 o más niños juegan a las luchas o las carreras. En ambos casos, la victoria está asegurada por la habilidad de cada jugador. Juegos de suerte con reglas, Alea Ludus. La mayoría de estos ejemplos son juegos de casino, donde la suerte dicta a los ganadores. Juegos de suerte libres, Alea Paida. El ejemplo más claro de esta subcategoría son los juegos de rimas. En estos 2 casos, el ganador es elegido por la suerte, más que por la habilidad de los jugadores. Juegos de fantasía con reglas, Mímica Ludus. Son simplemente lo que conocemos como obras teatrales. Se trata de imitar a un personaje con reglas predeterminadas o en este caso con una historia ya previamente escrita. Por otro lado, los juegos de fantasía libres, Mímica Paida, se encuentran en las imitaciones de los niños, en los disfraces y en las máscaras. Dentro de los juegos de vértigo con reglas y Lynx Ludus, tenemos todos los deportes extremos como esquiar, alpinismo, etc. Y finalmente, en los juegos de vértigo libres y Lynx Paida, usamos como ejemplo de nuevo a los niños, aquellas veces cuando giran velozmente sobre su propio eje, cuando suben y escalan árboles, etc. Hay que mencionar que a pesar de que algunos de estos ejemplos incluyen espectadores, se toma en cuenta la acción de juego desde la perspectiva del que ejecuta la acción. Por ejemplo, las obras teatrales vistas por el mismo actor se convierten en juegos de mímica. Como podemos ver, hay diferencias entre los juegos y otro tipo de entretenimiento que muchas veces podemos llegar a confundir. Con toda esta información podemos concluir que los juegos son sistemas cerrados que dependen de la interacción de uno o más jugadores. Aún hay diferentes preguntas alrededor de los juegos, tales como ¿por qué los juegos existen? Históricamente, ¿cuál ha sido su relevancia? ¿Y cómo los juegos han afectado al ser humano a lo largo de la historia? Me interesa mucho saber tu respuesta a alguna de estas cuestiones, así que deja tu opinión en los comentarios para que podamos analizar más a fondo este tema. Espero que haya sido clara la información y que te haya sido de utilidad. Si quieres ver más videos como este, me ayudaría mucho tu apoyo con un like y una suscripción. Espero verte muy pronto. Te deseo buenos juegos.